El sol se despedía como si supiera que esa noche cambiaría todo. Ella, con el velo aún sobre sus hombros, caminó hacia la jaula del condenado, no como esposa, sino como sacrificio. Sus ojos, llenos de miedo, encontraron los suyos, fieros, oscuros, pero no crueles. ¿Por qué tú?, le preguntó con voz ronca. Porque nadie más quiso morir contigo, respondió ella, con lágrimas que no se atrevía a derramar. Nadie en la tribu imaginó que ese matrimonio forzado sería el inicio de un amor que desafiaría a los dioses. El viento del desierto no silbaba, gemía, como si supiera que ese día, bajo un sol de fuego y cielo sin piedad, se escribiría una historia que los ancianos contarían con temblor gozosa junto a la hoguera. Ella se llamaba Aiyana, flor de la luna, un nombre que olía a inocencia, a rocío en los pétalos, a noches tranquilas bajo mantas de estrellas. Pero ese día el nombre se volvió pesado, se volvió sentencia. Menor de Nakota, un jefe de rango menor, sin tierras ricas ni guerreros leales, Aiyana había crecido en el silencio de las mujeres que no preguntan, que no protestan, que no sueñan más allá del telar y la olla de barro. Sus manos, suaves aún, nunca habían empuñado un cuchillo de guerra, ni sus pies habían pisado el campo de batalla. Su mayor rebelión había sido mirar demasiado tiempo el horizonte, preguntándose qué había más allá de las colinas donde los jóvenes guerreros desaparecían por semana. Pero el destino no le pidió permiso. Cuando el consejo de ancianos se reunió bajo la gran roca del Cuervo, el aire se volvió denso, cargado de incienso y miedo. Habían capturado a Tazai, halcón nocturno, el guerrero más temido, el que cabalgaba solo, el que desobedecía órdenes si su corazón le decía lo contrario. Lo acusaban de traición, no por robar, no por matar, sino por salvar. Había liberado a 3 cautivos blancos, una mujer y 2 niños, que iban a ser quemados vivos como ofrenda tras una batalla perdida. Traicionó la ley del ojo por ojo, gritó el hermano del jefe caído. Su sangre debe considerar la tierra para que el espíritu de nuestro muerto descanse. Pero había una ley más antigua, susurrada por los chamanes en noches de luna menguante. El que muere solo, vaga solo, y su ira envenena el viento. Por eso decretaron que Tazai no moriría en soledad, que una mujer debía acompañarlo en su último viaje, una mujer pura, virgen, para equilibrar su espíritu guerrero con la dulzura del alma femenina, para que juntos caminen en paz hacia el gran más allá. Ninguna se ofreció. Las hijas de los jefes mayores bajaron la mirada. Las viudas se escondieron tras sus mantos. Las jóvenes solteras fingieron tos, dolor de vientre, visiones sagradas. Nadie quería morir con un condenado. Nadie quería ser recordada como la esposa de un traidor. Fue entonces cuando el chamán, Wicasa, el hombre de los ojos lechosos y la voz que parecía venir de las raíces de la tierra, levantó su bastón de cuervo y señaló sin titubear. Ella, todos giraron, todos contuvieron el aliento. Aiyana, arrodillada junto al fuego, quitando hierbas para la cena, sintió el peso de 100 miradas como cuchillos sobre su espalda. No grité, no lloró, solo dejé caer la cuchara de madera. El sonido seco en el silencio fue como un presagio. Ella es pura, dijo Wicasa, acercándose con pasos lentos. Su alma no ha sido tocada por la ira, ni por la mentira. Su sangre es clara como el arroyo de la montaña. Ella equilibrará la suya. Ella cerrará el círculo. No hubo votación, no hubo apelación. En la cultura de los paches, cuando el chamán habla, los dioses escuchan. Y cuando los dioses escuchan, los hombres obedecen. Esa misma noche, sin ceremonias, sin danzas, sin cantos de bendición, le colocaron un velo blanco, no de novia sino de ofrenda, atado con cuerdas de cuero crudo alrededor de la cintura. No era un matrimonio, era un ritual de paso hacia la muerte. Su madre, con los ojos hinchados de llanto,
le colocó un collar de cuentas azules, para que los espíritus del agua te guían, y la abrazó tan fuerte, que Aiyana sintió que le rompía las costillas. Su padre no la miró, no pudo. Sabía que al entregarla salvaba su posición y condenaba su alma. Al amanecer, la escoltaron, no con música, con silencio. 5 guerreros, lanzas en mano, la condujeron por el sendero de los cuervos, el camino que solo se recorría una vez hacia el campamento de los condenados, un lugar de tierra quemada, sin árboles, sin agua, donde el viento arrastraba cenizas y lamentos, donde los gritos no tenían eco, porque nadie los escuchó. Cuando llegaron, Tazai estaba encadenado a un poste de madera negra, marcado con símbolos de maldición en el pecho, la espalda cubierta de heridas sin curar. No se quejaba, no suplicaba, solo respiraba lento, profundo, como si cada aliento fuera un acto de rebeldía contra la muerte que lo esperaba. Al verla, sus ojos oscuros como la noche sin luna, se abrieron apenas, no con deseo, no con odio, con reconocimiento. «¿Viniste a morir?», preguntó, con voz ronca, agrietada por la seda y los golpes. Aiyana no retrocedió, no bajé la mirada. Apretó los puños hasta que sus uñas se clavaron en las palmas. «Vine porque no me dieron opción», respondió, y su voz, aunque temblaba, no se quebró. La primera noche no trajo sueño, solo silencio y el crujir de las cadenas. Aiyana se sentó sobre una manta delgada, a 3 pasos del poste donde Tazai permanecía atado, los brazos extendidos, las muñecas sangrando por el roce del metal oxidado. El velo blanco que le habían impuesto ya no parecía un símbolo de pureza, sino una burla cruel del destino. Sucio, deshilachado, manchado con polvo y lágrimas que no se atrevió a derramar delante de los guardias. Ahora, bajo la luna llena que bañaba el campamento con una luz plateada, se permitió temblar. No de frío, el desierto aún guardaba el calor del día, sino de miedo. Un miedo antiguo, profundo, que le subía desde el estómago hasta la garganta, como una serpiente enrollándose en su pecho. Tazai no dormía, tampoco hablaba, solo respiraba, lento, constante, como si midiera cada aliento, como si supiera que tenía pocos más antes de que el sol volviera a quemar sus heridas y los tambores de la ejecución retumbaran en el valle. Pero la quietud no duró. Al tercer suspiro de Aiyana, un suspiro tan hondo que casi fue un sollozo, él habló, sin mirarla, sin moverse. «¿Tienes miedo?». La pregunta, no por la crudeza, sino por la ternura oculta bajo esa voz ronca como piedra arrastrada por el río. Ella no respondió de inmediato. Se abrazó las rodillas, enterró la barbilla en ellas y avanzando en silencio. Demasiado orgullosa de decirlo en voz alta. Demasiado rota para negarlo. «Entonces llora», dijo él, con calma, como si le ofreciera agua en medio del desierto. «No hay vergüenza en llorar antes de morir. Los guerreros lo hacen en secreto. Las madres, en la oscuridad. Hasta los jefes, cuando creen que nadie los ve». Aiyana presionó los párpados. Una lágrima traicionera escapó, rodó por su mejilla y cayó sobre la tierra sentada. «No», susurró, «si lloro, les doy la razón. Me usaron como objeto, como ofrenda, como moneda de cambio para calmar espíritus que ni siquiera existen. Pero no lo será, hasta el final. No les daré el placer de verme quebrada». Hubo un silencio, más largo, más denso, como si el viento mismo contuviera el aliento. Entonces, Tazai giró la cabeza. Por primera vez, la miró directamente. Sus ojos, bajo la luz de la luna, parecían brasas vivas, no de ira, sino de admiración. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Aiyana», respondió ella sin titubear. «Flor de la luna». «Bonito nombre», murmuró, «para alguien que no floreció en jardín, sino en batalla». Ella no supo qué decir. Nadie le había dicho algo así. Nadie la había visto, realmente visto.
no como hija de Nakota, no como virgen del sacrificio, sino como Ayana. ¿Y tú?, dijo ella, con un hilo de voz, ¿por qué te condenaron? Tazai cerró los ojos. Una sombra cruzó su rostro, no de dolor, de memoria. Por salvar vidas, respondió. 3. Una mujer, 2 niños, blancos, iban a quemarlos vivos como ejemplo, como advertencia. Dijeron que era traición, que debí dejarlos morir, para honrar a nuestros muertos. ¿Y por qué no lo hiciste? Él abrió los ojos, la miró fijamente. Porque un niño llorando suena igual en cualquier lengua. Porque los ojos de una madre pidiendo piedad no tienen color. Porque si matamos por costumbre, dejamos de ser hombres. Nos convertimos en sombras con cuchillo. Ayana sintió un nudo en la garganta. No era la respuesta de un traidor, era la de un hombre, con alma. El chamán dijo que mi alma equilibraría la tuya, dijo ella, casi en un susurro. Pero, ¿y si la mía también está rota? Tazai esbozó algo que en otro tiempo, en otro lugar, podría haber sido una sonrisa. Entonces, nos equilibraremos mutuamente. No volvieron a hablar por horas, pero el silencio ya no era vacío, era compañía. La segunda noche fue peor, más fría, más larga. Los guardias, confiados en sus cadenas, se retiraron temprano, borrachos de chicha y de la certeza de que 2 condenados no podían hacer nada, pero no contaban con la terquedad de una joven que no quería morir como víctima, ni con la astucia de un guerrero que nunca se rindió. Fue Ayana quien rompió el silencio esta vez. ¿Crees en los espíritus?, preguntó, mirando las estrellas. Creo en lo que veo, respondió Tazai, y en lo que siento. Los espíritus son historias que los vivos cuentan para no sentirse solos. Entonces, ¿no crees que vagaremos juntos después de morir? Él la miró. Largo, profundo. Si morimos, no vagaremos, caeremos y el viento nos borrará. Pero si vivimos, entonces sí, caminaremos juntos, donde mar, como mar. Ayana sintió un calor extraño en el pecho. No era amor, aún no. Era esperanza, una chispa diminuta pero real. ¿Qué harías si no estuvieras encadenado?, preguntó, casi jugando. Te llevaría lejos, dijo él, sin dudar, más allá de las montañas del Cuervo, donde el río canta y los árboles dan sombra todo el año. Te enseñaría a cazar liebres sin ruido, a beber agua de las hojas, a dormir sin miedo. Y si no quiero ir, entonces me quedaría contigo, respondió, donde estés, aunque sea en este infierno de tierra y cadenas. Ella bajó la mirada. Su corazón latía demasiado fuerte. ¿Por qué dices estas cosas? Mañana tal vez ni siquiera estemos vivos. Por eso las digo, respondió él, con voz firme. Porque si no las digo ahora, nunca las diré, y me iré de este mundo con palabras guardadas. Y eso sí que es morir en vano. Ayana no respondió, pero esa noche, por primera vez desde que la eligieron, durmió. No profundamente, no en paz, pero durmió. Y Tazai, aunque no lo dijo, veló su sueño, con los ojos abiertos, con el alma alerta, como un guerrero que aún encadenado, protege lo que ha empezado a importarle. La tercera noche llegó con viento, con olor a tormenta lejana, y con un visitante inesperado. El chamán Wicasa apareció como un fantasma entre las sombras, sin guardias, sin antorchas, solo con su bastón de cuervo y una pequeña petaca de cuero. Se detuvo frente a ellos. Los miraron a ambos, largo, como si leyera sus almas a la luz de la luz. El consejo ha decidido, dijo con voz grave. Si logran escapar antes del alba del tercer día, los espíritus los perdonarán. Si no, su muerte será lenta, con fuego y cantos de maldición. Ayana palideció. ¿Escapar? ¿Con él encadenado? Wicasa no respondió, solo dejó caer la petaca a los pies de Tazai. Dentro un cuchillo pequeño, muy afilado, y hierbas negras de olor fuerte. La cuerda que ata las cadenas al poste.
No es de metal, es de cuero viejo. Se corta, si sabes dónde. Y se fue, sin más palabras, como había venido. Tazai miró el cuchillo. Luego miró a Aiyana. ¿Lo harías?, preguntó. ¿Arriesgarías todo por una posibilidad? Ella lo miró a los ojos. Sin miedo, sin dudas. Vine aquí porque no tuve opción, dijo. Pero si hay una, la tomaré. Contigo. Y en ese momento, mientras sus dedos se rozaban al tomar el cuchillo, algo cambió. Ya no eran dos condenados, eran aliados, cómplices, quizás algo más, porque cuando el destino te da cadenas, a veces también te da manos que saben romperlas. El cuchillo pesaba menos que el destino que cargaban. Pequeño, curva, de hoja negra forjada no para matar, sino para liberar. Aiyana lo sostuvo con ambas manos, como si sostuviera el último latido de su corazón. La petaca de hierbas negras olía a tierra mojada y a secretos antiguos. El aroma de los rituales que solo el chamán conoció, de las decisiones que se toman en la sombra para que la luz pueda brillar después. Tazai no se movió, no pedí el cuchillo, no suplicó, solo la miró, con esos ojos que ya no parecían de condenado, sino de hombre que confía. No es un regalo, dijo él, en voz baja. Es una prueba. Si fallamos, moriremos peor que con las cadenas. Aiyana ascendió. Lo sabía. Wicasa no era un salvador, era un equilibrista del destino. Les había dado una cuerda, pero no les había dicho dónde estaba el abismo. Las cadenas, murmuró ella, acercándose al poste. ¿Dónde? Tazai giró el cuerpo lo más que pudo, ignorando el dolor que le desgarraba los hombros. Con la barbilla, señaló la base del poste, donde la madera gruesa se unía al suelo con una maraña de cuerdas trenzadas, gruesas, oscuras, empapadas de grasa y polvo. Ahí, dijo, no sujetan mis muñecas, sujetan el poste a la tierra. Si cortas eso, el poste se desploma, las cadenas caerán con él. Yo podré liberarme. Aiyana se arrodilló. El viento sopló fuerte, como si el desierto mismo intentara advertirle. Sus dedos temblaban, pero su respiración era firme. «¿Y si los guardias nos ven?» «No vendrán», respondió Tazai. «Hoy es la noche de la danza del cuervo. Todos estarán borrachos. Hasta los perros dormirán». Ella respiró hondo. Apoyó la punta del cuchillo en la primera cuerda. El filo mordió la fibra con un susurro seco. 1, 2, 3 cortés. La cuerda cedió apenas, pero cedió más despacio, murmuró Tazai. Sin prisa, con calma. El miedo apresura y el error mata. Aiyana cerró los ojos un segundo. Recordó las palabras de su madre. Cuando todo se desmorone, haz una cosa a la vez. Una sola. Y luego otra. Abrió los ojos, volvió al cuchillo, al cuero, al destino. Cortó, cortó, cortó. Dastó. Cada movimiento era un latido, cada rasgado de fibra, un paso hacia la vida o hacia una muerte más cruel. ¿Por qué lo hace el chamán?, preguntó de pronto, sin dejar de cortar. ¿Por qué arriesgarse por nosotros? Tazai guardó silencio un momento. Luego, con voz grave: «Porque sabe que soy inocente, porque sabes que tú no mereces esto, y porque los chamanes no obedecen a los jefes, obedecen a los espíritus, y los espíritus, a veces, susurran verdades que los hombres temen escuchar. Y si los espíritus se equivocan, entonces moriremos equivocados, pero libres». La última cuerda pasó con un chasquido seco. El poste crujió. Se inclina. Con un gemido de madera vieja, se desplomó sobre la tierra, arrastrando consigo las cadenas oxidadas. Tazai cayó de rodillas, pero no gritó. Con movimientos rápidos, dolorosos, se liberó de los grilletes que le aprisionaban las muñecas. La sangre brotó fresca, pero él no la miró. Miró a Aiyana. «Ahora, corresponde correr». Ella se levantó. Las piernas le temblaban, el cuchillo aún en su mano.
El viento ahora soplaba más fuerte, como si el desierto los empujara. ¿A dónde? A ningún lugar ya todos, respondió él, poniéndose en pie con esfuerzo. Mientras no estemos donde nos buscan, estaremos a salva. No hubo más palabras, acción en solitario. Tazai tomó su mano, no con fuerza, con firmeza, como quien toma lo más valioso que tiene, y corrieron, no como fugitivos, no como condenados, sino como dos almas que se niegan a ser apagadas. El desierto los recibió con brazos de sombra y estrellas. Corrieron entre las dunas bajas, esquivando los cactus, siguiendo el rastro apenas visible de un arroyo seco, que solo los viejos cazadores recordaban. Tazai, aunque débil, conoció cada piedra, cada curva del viento. Aiyana, aunque asustada, no se quedó. No pedí parar. Sus pies sangraban, sus pulmones ardían, pero su espíritu, por primera vez, estaba vivo. ¿Cuánto falta?, preguntó ella, jadeando. Hasta que no podamos más, respondió él. Y luego, un poco más, en una hondonada protegida por rocas altas, se detuvieron. Tazai se desplomó contra una piedra, la respiración agitada, la frente perlada de sudor. Aiyana cayó a su lado, exhausta, con las rodillas raspadas y las manos llenas de arena. Pero sonrió. Lo logramos. Tazai la miró. Su rostro, aún marcado por el dolor, se suavizó. No, solo empezamos. Ella abrió la petaca, sacó un puñado de hierbas negras, las molió entre sus dedos con una piedra pequeña. Luego, con cuidado, las aplicó sobre las heridas de sus muñecas. ¿Qué es esto? Lo que el chamán nos dio, dijo ella. Debe ser para curar o para envenenar, bromeó él, con una sonrisa cansada. Aiyana no rió. Lo miré fijamente. Si quisiera matarnos, no nos habría dado el cuchillo. Tazai ascendió, cerró los ojos, dejó que las hierbas hicieran su trabajo. El silencio volvió, pero ya no era el silencio de la espera. Era el silencio de la complicidad, del descanso compartido, de la confianza naciente. ¿Sabes cazar?, preguntó él sin abrir los ojos. Solo conejos, con trampas, respondió ella. Bien, mañana te enseñaré a hacerlas con ramas y cuero, y a encontrar agua donde no la ves. ¿Y tú? ¿Sabes cocinar? Él rió. Una risa ronca, verdadera, que Aiyana nunca había escuchado. Solo sé quemar carne y hacerla incomible. Ella sonrió. Entonces, yo cocinaré, tú cazarás, y ambos sobreviviremos. Él abrió los ojos, la miró. Largo, profundo. Antes, te pregunté por qué me ayudas. Dijiste que fue porque no tenías opción. Sí. Ahora, ¿tienes opción? Aiyana no respondió de inmediato. Miró el horizonte, las estrellas, el perfil de Tazai recortado contra la luna. Ahora, dijo en voz baja, elijo quedarme, no porque deba, sino porque quiero. Tazai no dijo nada, solo tomó su mano, la presionada, y en ese gesto simple, sin palabras, sin juramentos, sellaron un pacto más fuerte que cualquier cadena. Porque cuando el destino te da una salida, no siempre es para huir. A veces, es para encontrar. Corrieron bajo un cielo que parecía haber abierto solo para ellos. No era una huida desesperada, no era un escape ciego. Era una danza con la noche, cada paso, una nota, cada respiración, un ritmo. El desierto, antes enemigo, ahora los cubría con su manto de sombras y silencios. Las estrellas no eran testigos, eran cómplices. Brillaban más fuerte donde debían girar, parpadeaban donde debían detenerse. Guiaban. Tazai iba adelante, midiendo el terreno con instinto de guerrero, cada músculo en tensión, cada sentido alerta. Aunque sus heridas aún sangraban bajo las vendas improvisadas, no se quejó, no se detuvo, solo se giraba cada pocos pasos, asegurándose de que Aiyana lo seguía. Y ella lo hacía, con los pies descalzos, raspados, con el vestido desgarrado,
con el pelo pegado a su rostro por el sudor y el polvo, pero con los ojos encendidos, no de miedo, de determinación. ¿Hasta dónde vamos?, preguntó ella, jadeando, al detenerse brevemente tras una duna. Hasta que el sol nos encuentre y decida si somos dignos de su luz, respondió Tazai, sin aliento, apoyándose en sus rodillas. Eso no es una respuesta, es la única que tengo. No había mapas, no había rutas marcadas, solo instinto, solo memoria. Tazai grababa una cueva, pequeña, oculta, donde de niño se escondía cuando jugaba a ser invisible. Detrás de la piedra del lobo, murmuró, si aún está nos dará techo hasta que sanemos. Y siguieron. El viento cambió, ya no soplaba caliente, ahora traía frescura, humedad, el aroma lejano de agua. Aiyana lo olió antes que él. Agua, susurró, con una sonrisa quebrada. Tazai avanzando, los ojos brillando con algo que no era solo esperanza, era admiración. Tienes buen olfato, mejor que muchos rastreadores. Mi madre decía que las mujeres sienten lo que los hombres solo ven. Tu madre tenía razón. Llegaron al arroyo cuando la luna estaba en su cenit. Un hilo plateado serpenteando entre rocas y juncos bajos. Agua fresca. Aiyana cayó de rodillas a su orilla y bebió con las manos en cuenco, como si bebiera del cielo mismo. El agua le resbaló por la barbilla, le empapó el pecho, le lavó el alma. Lloró, sin ruido, sin vergüenza, solo lágrimas de gratitud. Tazai no bebió de inmediato. La miró, la vio beber, la vio temblar, la vio vivir, y algo dentro de él, algo que había estado dormido desde que lo encadenaron, se despertó por completo. Se arrodilló a su lado, bebió, luego con cuidado mojó un trozo de tela y se lo pasó a ella. Para las heridas de tus pies. Aiyana ascendió, se quitó lo que quedaba de sus sandalias rotas. Sus pies estaban destrozados, ampollas reventadas, cortes profundos, sangre seca mezclada con arena, pero no gimió, solo apretó los dientes mientras él limpiaba cada herida con delicadeza sorprendente para un guerrero de su talla. Duele, dijo ella, en un susurro. Lo sé, respondió él. Pero el dolor es la prueba de que aún estás aquí, de que no te han vencido. Ella lo miró. Sus ojos, hinchados de cansancio, encontraron los suyos, y en ese momento, no vio al condenado, no vio al guerrero, vio al hombre, al que la había protegido, al que había corrido con ella, al que limpiaba sus heridas como si fueran las suyas. Gracias, dijo simplemente. No me des las gracias, respondió él, sin levantar la vista. Gracias, es lo que se dice cuando alguien te da algo que no esperabas. Yo espero esto, espero cuidarte, porque si no lo hago nadie lo hará, y no permitiré que mueras por mi culpa. No es tu culpa. Sí lo es, dijo él, con voz firme. Si no hubieras salvado a esos cautivos, no estarías aquí, no estarías huyendo, no tendrías los pies destrozados, no tendrás miedo. Aiyana tomó su mano, la detuvo, lo obligó a mirarla. Estoy aquí porque elegí estarlo, porque cuando me dieron la opción de huir sola, no lo hice, porque cuando me dieron el cuchillo, lo usé para liberarte, no para salvarme yo primero, porque, su voz se quebró apenas, porque contigo aunque corra, aunque sangre, aunque tema, me siento viva, y eso no me lo dio nadie más que yo misma. ¿Y tú? Tazai no respondió, no con palabras, con un gesto, con cuidado, la carga en sus brazos. Ella no protestó, solo se abrazó a su cuello, dejando que el dolor de sus pies desapareciera bajo la fortaleza de sus brazos. Caminó con ella hasta la sombra de una roca grande, donde el musgo crecía húmedo y fresco. La recostó con suavidad, le cubrió los pies con hojas húmedas y más hierbas del chamán. Luego se sentó a su lado, la espalda contra la piedra, los ojos escaneando la oscuridad. Descansa, dijo. Yo velo. No puedes velar siempre. Puedo intentarlo. Aiyana cerró los ojos, pero no durmió. No del todo. Escuchaba la respiración,
el crujir de las ramas lejanas, el susurro del agua, y sobre todo el latido constante del corazón de Tazai, tan cerca que parecía el suyo propio. Tazai, murmuró sin abrir los ojos, 10 centavos, ¿qué haremos cuando amanezca? Él guardó silencio un momento. Luego, sobrevivir, un día, luego otro más, hasta que ya no nos busquen, o hasta que tengamos la fuerza para enfrentarlos. Y si nunca pasa, entonces, construiremos un mundo donde no tengan poder sobre nosotros. Ella irritada, con los ojos aún cerrados, sueña un cuento de abuelas. Los mejores cuentos empiezan siendo imposibles. El sueño la venció poco a poco, pero antes de caer del todo, sintió algo cálido cubriéndola. La manta que Tazai llevaba atada a la cintura, la había extendido sobre ella, dejándose a él mismo expuesto al frío de la noche. Cuando abrió los ojos horas después, apenas el primer hilo de luz, rosada en el horizonte, él seguía allí, inmóvil, alerta, con los ojos cansados, pero abiertos. La miró, asintió, como diciendo, estamos vivos, aún. Se levantaron en silencio, comieron raíces amargas que Aiyana reconoció, bebieron más agua. Tazai hizo una improvisada mochila con su manta y unas ramas, y cargó con ella cuando sus pies aún no podían soportar el peso del camino. No tienes que hacer esto, dijo ella. Lo sé, respondió él, pero lo hago, porque quiero. Y siguieron. Caminaron hasta que el sol estuvo alto, hasta que el calor les secó la garganta y les quemó la piel, hasta que encontraron la cueva, pequeña, oculta, tal como la recordaba, fresca, segura, con rastros de brasas antiguas y paredes pintadas con símbolos desgastados. Aquí, dijo Tazai, dejándola con cuidado en el suelo de tierra suave. Aquí, empezamos de nuevo. Aiyana miró a su alrededor. No era un palacio, no era un hogar, pero tenía sombra, tenía silencio, tenía posibilidad. ¿Cómo empezamos? Tazai se sentó frente a ella, tomó sus manos entre las suyas, callosas, fuertes, pero suave en el gesto. Primero, descansamos. Luego, sanamos. Después, aprendemos. Tú, a sobrevivir como guerrera. Yo, a vivir como hombre libre. Y después de eso, una sonrisa, la primera verdadera, la que nace no de la supervivencia, sino de la esperanza. Después de eso, escribimos nuestra propia ley. Y en la penumbra de la cueva, con el eco del viento afuera y el calor de sus manos entrelazadas, Aiyana supo que aunque el mundo los diera por muertos, ellos acababan de nacer, porque huir no siempre es perder. A veces, es encontrar. Y bajo las estrellas, entre el dolor y la promesa, ellos se encontraron. La cueva no era un hogar aún. Era sombra, era silencio, era tierra fría y paredes que guardaban ecos de otros fugitivos, de otras vidas rotas que también buscaron refugio entre sus brazos de piedra. Pero poco a poco, se volvió más. Mucho más. Fue Aiyana quien primero la llamó nuestro nido. Lo dijo una mañana, mientras barría el suelo con ramas atadas, quitando hojas secas y polvo del viento. Tazai, que afilaba su cuchillo contra una piedra, levantó la vista y sonó. No dijo nada, pero desde ese día, cada vez que entraba, murmuraba, voy al nido, como si el nombre lo hiciera real, como si el nombre lo hiciera suyo. Los días pasaron, lentos, sagrados, sin tambores de guerra, sin miradas de condena, solo el crujir de las ramas, el susurro del arroyo cercano, el canto lejano de los pájaros que no sabían que ellos estaban allí, y que, si lo supieran, tal vez los protegerían. Aiyana aprendió rápido, con paciencia, con inteligencia. Observaba cada movimiento de Tazai, cómo encendía el fuego con 2 piedras y un poco de musgo seco, cómo tejía trampas con ramas flexibles y tendones de liebre, cómo seguía las huellas casi invisibles de los animales pequeños. Y luego, lo imitaba. Al principio torpe,
luego precisa, hasta que un día fue ella quien atrapó la primera liebre, pequeña, rápido, pero cayó en su trampa, hecha con sus propias manos. Cuando se la llevó a Tazai, orgullosa con las mejillas sonrojadas y los ojos brillando, él no dijo bien hecho, no dijo, lo lograste, solo la miró, largo, profundo y ascendiendo. Ese asentimiento valía más que 1000 palabras, porque venía de un guerrero que no regalaba elogios, solo los merecidos. Ahora te toca enseñarme a cocinar, dijo él, entregándole la liebre con una sonrisa cansada. Ella rió, una risa clara, verdadera, la primera que nacía sin sombra de miedo. Si me prometes no quejarte cuando esté cruda. Te lo prometo, si me prometes no envenenarme. Y así, entre bromas suaves y silencios cómplices, el tiempo se volvió tela, se tejió, se entretejió, se convirtió en algo que ya no medían en días, sino en momentos. Tazai le enseñó a distinguir las hierbas curativas de las venenosas. Aiyana le enseñó a cantar canciones de cuna, que su abuela le susurraba en las noches de tormenta. Él le mostró cómo leer el cielo para saber cuándo vendría la lluvia. Ella le enseñó a escuchar el viento, no como enemigo, sino como mensajero. Pero fue en la tercera luna desde que llegaron, cuando todo cambió. Una tormenta llegó sin aviso, no de truenos ni relámpagos, sino de viento helado y lluvia fina, que se colaba por cada grieta de la cueva. El fuego se apagó. La manta que compartían ya no bastaba. El frío se metió en sus huesos, en sus alientos, en el silencio entre ellos. Ven, dijo Tazai, rompiendo el silencio. No era una orden, era una súplica disfrazada de calma. Aiyana no dudó, se acercó, se sentó a su lado. Él la envolvió con sus brazos, con la manta, con su propio cuerpo, la atrajo contra su pecho. Su calor era un refugio dentro del refugio. No temas, murmuró, su aliento cálido rozando su frente. El frío no puede con nosotros. Ella cerró los ojos, sintió su corazón, fuerte, constante, como un tambor que marcaba el ritmo de su supervivencia. Su respiración, profundo, como una ola que la arrullaba. Su olor, un humo, una piel, una vida, y entonces pasó. Plan de pecado, sin palabras, sin permiso. Sus labios se encontraron. No fue pasión desbordada, no fue deseo descontrolado, fue necesidad, la necesidad de sentirse vivos, de sentirse reales, de sentirse uno en un mundo que los había declarado muertos. Fue una roca, afable, tembloroso, como el primer brote de una flor en invierno. Se separaron apenas, se miraron, los ojos de Aiyana, húmedos, preguntando si había sido un error. Los ojos de Tazai, oscuros, respondiendo que era el único acierto que les quedaba. Esto, susurró ella, no estaba en el destino que nos dieron. Él acarició su mejilla con el pulgar. Un gesto tan tierno que ella contuvo el aliento. No, respondió, con voz ronca, cargada de emoción. Esto lo escribimos nosotros, con cada paso, con cada noche, con cada herida sanada, juntos, y volvieron a besarse. Esta vez, más lento, más profundo, como si sellaran un pacto no con palabras, sino con almas. La tormenta rugía afuera, el viento aullaba, la lluvia golpeaba la tierra como si quisiera borrarlos del mapa, pero dentro de la cueva, había calor, había paz, había amor. Cuando por fin se separaron, exhaustos, temblorosos, con las frentes apoyadas una contra la otra, Aiyana susurró, ¿qué somos ahora? Tazai no respondió de inmediato, cerró los ojos, respiró. Luego, con una voz que parecía venir de lo más profundo de su ser, dijo, somos lo que el mundo intentó destruir y no pudo. Somos el fuego que no se apaga, la raíz que no se arranca, el canto que no se calla. Hizo una pausa, la miró. Somos hogar, el uno para el otro. Aiyana no lloró, no esa vez, porque las lágrimas ya no eran de tristeza,
Eran de plenitud, de pertenencia, de algo que no tenía nombre, pero que llenaba cada rincón vacío de su alma. Durmieron abrazados, sin miedo, sin cadenas, sin pasado, y cuando el sol volvió a asomar, tímido, entre las nubes rotas, ellos ya no eran dos fugitivos. Eran uno, porque el amor no siempre nace en jardines. A veces nace en cuevas, entre el frío y el miedo, entre el silencio y el latido, entre dos almas rotas que se reconocen. La paz nunca dura. No cuando el mundo aún te busca. No cuando tu nombre aún arde en las lenguas de los ancianos. No cuando tu ausencia se convierte en leyenda. Fue en la mañana del 13º día, el número sagrado de los espíritus del viento, cuando el cuervo llegó, nadie cualquiera. Grande, negro como la noche sin luna, con una pluma blanca en el ala izquierda, la marca del mensajero del chamán. Voló en círculos sobre la cueva 3 veces. Luego se posó en la rama más alta del árbol que custodiaba el arroyo, y graznó. Una vez, 2, 3, Tazai lo vio primero. Estaba afilando una lanza nueva, sentado sobre una roca plana, cuando el graznido le heló la sangre. Levante la vista. Sus ojos se estrecharon. Su cuerpo se tensó como el arco antes de soltar la flecha. ¿Qué pasa?, preguntó Aiyana, saliendo de la cueva con un cuenco de raíces cocidas. Nos encontraron, dijo él, en voz baja, sin apartar la vista del cuervo. Ella dejó el cuenco. Se acercó, siguió su mirada. Vio al cuervo. Lo reconozco. ¿Wicasa? ¿Quién lo envía? No hubo pánico, no hubo gritos. Solo silencio. El silencio de quienes saben que el tiempo de esconderse se acabó. ¿Huir de nuevo?, preguntó ella con voz firme. Tazai negó lentamente. No. Esta vez no correremos. Esta vez los enfrentamos. ¿Por qué? Porque ya no somos los mismos. Yo ya no soy el condenado. Tú ya no eres la virgen sacrificada. Somos algo más. Y si huyen, si se esconden, si niegan lo que son, entonces nunca serán libres de verdad. Aiyana ascendió, no con miedo, con determinación. Entonces lo recibimos. No tuvieron que esperar mucho. Al mediodía, el viento cambió. Trajo olor a caballos sudados, un cuero mojado, a hierro caliente, y voces, voces que no pertenecen al desierto, voces que gritaban nombres, sus nombres. Tazai, sal con las manos vacías. Aiyana, la tribu te perdona si vuelves ahora. Tazai se puso de pie, tomó su lanza, su arco, su cuchillo, no para atacar, para defensor. Quédate atrás, le dijo a Aiyana, detrás de las rocas. Si las cosas se ponen feas, huye, corre hacia el norte. Allí hay un cañón estrecho, te cubriré. Ella lo miró, fijó, profundo. No, dijo, simplemente, Aiyana, no me quedo atrás. Si vienen por ti, vienen por mí. Y si caes tú, caigo yo, no como víctima, como guerrera, como tu mujer. Tazai no discutió, no tenía tiempo, solo ascendiendo, y tomé su mano. Un segundo, un presionado, un juramento sin palabras. Salieron juntos, no con la cabeza baja, no con las manos temblando, sino erguidos, mirada al frente, corazón al viento. Los guerreros estaban a 20 pasos. 7. Todos los armados, todos con el rostro pintado para la guerra. Al frente, Kael, el hermano del hombre que Tazai supuestamente traicionó. Alto, furioso, con una lanza en cada mano. Asesino, gritó Kael, escupiendo al suelo. Te creíste libre, pero los espíritus no olvidan. Tazai no se inmutó, dio un paso al frente. Aiyana lo siguió. Un paso, justo a su lado. No mate a tu hermano, dijo Tazai, con voz clara, firme. Lo vi caer, lo cubrí con mi escudo.
pero la flecha venía de atrás, de uno de los nuestros. Cae el río. Una risa fría, vacía, mentiroso, cobarde. Y ahora, raptaste a una hija de la tribu, la manchaste con tu deshonra. Fue entonces cuando Aiyana habló. Su voz, aunque suave, cortó el aire como un cuchillo. Nadie me raptó, nadie me manchó. Vino por voluntad, me quedé por elección. Y si hay deshonra, es de quienes me entregaron como ofrenda, sin preguntar si quería vivir. Los guerreros se miraron. Algunos bajaron las lanzas, otros dudaron. Kael, en cambio, enrojeció de furia. Calla, mujer, no tienes voz aquí. Y lanzó su lanza, no hacia Tazai, hacia él. El tiempo se detuvo. Tazai se movió como el rayo, empujó a Aiyana con fuerza, haciéndola caer tras una roca. La lanza pasó rozando su hombro, clavándose en el tronco de un árbol con un golpe seco. Basta, rugió Tazai, con una voz que hizo temblar hasta las hojas, y en lugar de atacar, hizo algo que nadie esperaba. Dejó caer su lanza, dejó su arco en el suelo, levantó las manos, vacías. Si quieren mi vida, tómala, dijo con calma aterradora. Pero ella se queda libre. No es tu prisionera, no es tu moneda, es mi mujer. Por voluntad, por amor. Y si la tocan, mi espíritu los perseguirá hasta que sus hijos tengan hijos. Hubo un silencio, denso, pesado, como si el desierto mismo contuviera el aliento. Fue entonces cuando entre los guerreros apareció una figura, Wicasa, el chamán, con su bastón de cuervo, con su manto de plumas grises, con sus ojos lechosos, que parecían ver más allá de la piel, más allá de la mentira. Caminó despacio, hasta colocarse entre Tazai y Kael. Levantó su bastón. Todos guardaron silencio. Los espíritus han hablado, dijo con voz grave, que resonó como un trueno lejano. Ellos sobrevivieron. Ellos eligieron. Ellos son sagrados ahora. Kael palideció. No puedes decir eso. Él es un traidor. Traidor, repitió Wicasa, girándose hacia él. ¿O fue traicionado? ¿Quién lanzó la flecha que mató a tu hermano Kael? ¿Quién la empuñaba? ¿Quién la disparó desde las filas de nuestros guerreros? Kael retrocedió. Un paso. Luego otro. Yo no. La flecha tenía tu marca, dijo Wicasa, con voz de sentencia. La encontramos clavada en la tierra, junto al cuerpo de tu hermano. La escondiste, pero los espíritus no olvidan. Y ahora, te han descubierto. Un murmullo recorrió a los guerreros. Las lanzas bajaron. Las miradas se volvieron hacia Kael, acusadoras, heridas. Mentirito él, desesperado. Es un truco. Del chamán, del condenado, de la bruja que lo acompaña. Y en un acto final de locura, sacó un cuchillo y se abalanzó hacia Aiyana. No llegó ni a 3 pasos. Tazai lo derribó con un solo golpe, preciso, certero, como el que derriba a un toro furioso. Kael cayó de espaldas, el cuchillo lejos de su alcance, la respiración agitada, los ojos llenos de terror. Tazai se puso sobre él, una rodilla en su pecho, una mano en su garganta, pero no presionado. Solo lo miré. Podría matarte, dijo en voz baja, solo para él, pero no lo haré, porque si lo hago, me convierto en lo que ellos dicen que soy. Y yo ya no soy eso. Se levantó, le dio la espalda, caminó hacia Aiyana, la ayuda a levantarse, la abrazó, frente a todos, y entonces, Wicasa alzó su bastón al cielo. Que los espíritus sean testigos, proclamó. Tazai, halcón nocturno, es inocente. Aiyana, flor de la luna, es libre, y juntos son la nueva ley de este pueblo. Uno a uno, los guerreros bajaron la cabeza. Uno a uno, dejaron caer sus armas. Uno a uno, comenzó a aplaudir, no con fuerza, no con alegría,
sino con respeto, con reverencia, con redención. El regreso no fue en silencio, no fue con la cabeza baja, no fue como perdonados, sino como reconocidos. La tribu los escoltó de vuelta al campamento no con cadenas, sino con antorchas, no con gritos de guerra, sino con cantos sagrados. Las mujeres arrojaban pétalos de flores del desierto a su paso, flores que crecían solo una vez al año, cuando la luna besaba la tierra con bendición. Los niños corrían a su lado, tocando tambores pequeños, como si celebraran el regreso de héroes perdidos. Y los ancianos se inclinaban, no por obligación, por respeto. Aiyana caminaba erguida, con el cabello trenzado con cuentas azules, las mismas que su madre le dio la noche del sacrificio, pero ahora no como símbolo de despedida, sino de renacimiento. Llevaba un manto nuevo, tejido con hilos de lana teñida con raíces de atardecer. No era el atuendo de una virgen entregada, era el de una mujer que había cruzado el fuego y salido transformada. A su lado Tazai caminaba como un rey sin corona. Su rostro, aún marcado por las cicatrices de la condena, ahora parecía tallado en piedra sagrada. No por dureza, por sabiduría. Llevaba el pecho descubierto, no por orgullo, sino para mostrar las heridas que ya no eran vergüenza, sino testimonio. En su cintura no colgaba un cuchillo de guerra, sino el pequeño cuchillo negro que Aiyana usó para liberarlo. Ahora era su amuleto, su recordatorio. Al llegar a la plaza central, donde semanas atrás lo habían encadenado como traidor, el silencio cayó como un manto sagrado. Todos se detuvieron. Todos contuvieron el aliento. Fue Nakota, el padre de Aiyana, quien dio el primer paso, el hombre que no la miró cuando la entregaron, el hombre que guardó silencio cuando la condenaron, el hombre que ahora lloraba. Se arrodilló frente a ellos, no frente a su hija, no frente al guerrero, frente a los dos, juntos. «Perdonadme», dijo, con la voz quebrada, las lágrimas surcando su rostro curtido. «Os fallé. A ti, hija mía, por no defenderte. A ti, halcón nocturno, por creer en mentiras. Mi silencio fue cómplice. Mi cobardía os condenó». Aiyana no lo dejó terminar. Se arrodilló frente a él. Tomó sus manos entre las suyas. «Padre, no vinimos a juzgar. Vinimos a sanar. Lo que pasó ya no nos defines, pero lo que hagamos ahora sí». Tazai se arrodilló a su lado, una mano en el hombro de Nakota. «Tu hija me salvó la vida, no solo del cuchillo, del alma. Si hay perdón que dar, empieza por perdonarte a ti mismo. Y luego, ayúdanos a reconstruir lo que rompimos». El anciano jefe lloró sin vergüenza y abrazó a su hija, y luego a Tazai, y en ese abrazo algo se vendió, algo más fuerte que la sangre, más fuerte que la ley, la reconciliación. Pero no terminó allí. Wicasa, el chamán, avanzó con su bastón de cuervo. Detrás de él, 4 jóvenes cargaban un gran cuenco de barro lleno de agua clara, humeante, con hierbas sagradas flotando en su superficie. La purificación, anunció, no para borrar el pasado, sino para bendecir el futuro. Uno a uno, cada miembro de la tribu que había levantado una lanza contra ellos, debía acercarse, mojar sus manos en el agua, y tocar la frente de Tazai, y luego la de Aiyana, no como súplica, como reconocimiento. Kael fue el último. Llegó con la cabeza baja, las manos temblorosas, sin armas, sin orgullo, solo con la sombra de su culpa. Se arrodilló, mojó sus manos, y cuando alzó la vista, encontró los ojos de Tazai, firmes, calmos. «Pecado odioso». «Yo», balbuceó, «no merezco». «No lo haces», dijo Tazai, con voz firme, pero sin crueldad. «Pero la tribu necesita sanar. Y para eso, necesitamos que te levantes, no como enemigo, como guardián, como recordatorio de lo que nunca debe repetirse».
Cael ascendió, lloró, tocó sus frentes, y se apartó, no como vencido, sino como redimido. Cuando terminó el ritual, Wicasa alzó su bastón al cielo. Que los espíritus sean testigos. Tazai y Ayanna no regresan como exiliados, sino como guías. Que su historia sea leyenda, que su amor sea ley, que su ejemplo sea el nuevo camino. Y entonces, la tribu estalló, no en gritos, no en guerra, sino en canto, y en Toa, un canto antiguo, olvidado, el canto de la luna que abraza al sol, el canto que solo se entonaba cuando nacía algo nuevo, algo sagrado. Ayanna cerró los ojos, dejó que la música la envolviera, que las voces la elevara, que el ritmo de los tambores le recordara que estaba viva, que había vencido, que ellos habían vencido. Tazai la miró, y en ese momento, frente a todos, hizo algo que jamás había hecho. Habló como líder. No quiero venganza, dijo su voz resonando sobre el canto. No quiero sangre, quiero justicia. Y la justicia no es matar, es reconstruir, es enseñar, es proteger a los débiles, escucha a las mujeres, es honrar la verdad, aunque duela. Un murmullo de asentimiento recorrió la multitud. A partir de hoy, continuó, ningún inocente será condenado sin prueba, ninguna mujer será entregada sin su voz, ningún niño crecerá con miedo a su propia tribu. Hizo una pausa, tomó la mano de Ayanna, la elevó frente a todos, porque si algo aprendimos, es que el amor no debilita, fortalece, que la compasión no es debilidad, es coraje, y que juntos somos invencibles. Fue entonces cuando Ayanna tomó la palabra, la primera vez, ante toda la tribu. Nos dieron muerte, dijo con voz clara, firme, que llegó hasta el último rincón del campamento, y elegimos vida. Nos dieron odio, y elegimos amor. Nos dieron silencio, y hoy hablamos. Miró a las mujeres, a los jóvenes, a los ancianos, que esto sea nuestra ley ahora, no escrito en piedra, sino en el corazón, no impuesto por miedo, sino elegido por amor. Los jóvenes guerreros fueron los primeros en vitorear, luego las madres, luego los niños, luego todos. El canto se volvió grito, el grito, promesa, la promesa, leyenda. Esa noche no hubo fuegos de castigo, hubo hogueras de celebración, no hubo cadenas, hubo abrazos, no hubo condenas, hubo renacimiento. Y bajo un cielo lleno de estrellas, las mismas que los vieron huir, las mismas que los vieron besarse en la cueva, Tazai y Ayanna se sentaron junto al fuego más grande, rodeados de risas, de historias, de niños que les pedían que contaran cómo escaparon de la muerte. Y mientras Ayanna apoyaba su cabeza en el hombro de Tazai, y él le acariciaba el cabello con una ternura que antes no conocía, supieron que ya no eran fugitivos, eran hogar, eran leyenda, eran libre, porque cuando dos almas rotas deciden sanar juntas, no solo cambian su destino, cambian el destino de todos los que las rodean. La paz siempre tiene un precio, no porque no hay más real, no porque no sea merecida, sino porque hay quienes odian la luz y quieren verla arder. Fue en la mañana del solsticio de verano, el día más largo del año, cuando el sol quema con furia de Dios vengador, cuando el grito de alarma rasgó el aire como un cuchillo. Jinetes, al norte, hijos blancos, vienen armados. Tazai estaba enseñando a los niños a hacer arcos pequeños. Ayanna, tejiendo mantas nuevas junto a las ancianas. Ambos levantaron la vista al mismo tiempo. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, supieron. El pasado había vuelto. No eran exploradores, no eran comerciantes, eran cazadores de venganza. Hombres blancos, 8, quizás 10. Armados con rifles, cuchillos largos y odio en los ojos.
Venían por los cautivos que Tazai había liberado meses atrás. Venían por la traición. Venían a quemar todo lo que él amaba. «Protejan a los niños», gritó Tazai, ya corriendo hacia su arco y su lanza. «A los refugios de piedra. Ya». Ayanna no dudó. Corrió hacia las madres, ayudando a empujar a los más pequeños hacia las cuevas ocultas tras las colinas. Su corazón latía como un tambor de guerra, pero su mente estaba fría, clara, como el filo de un cuchillo bien afilado. «Tú también», le dijo una anciana, empujándola hacia el refugio. «No eres guerrera». Ayanna se detuvo. La miró, y con una calma que heló la sangre de la anciana, respondió: «Soy la mujer de Halcón Nocturno, y donde él lucha yo también». No hubo tiempo para más. Los jinetes irrumpieron en el campamento como una tormenta de fuego. Dispararon al aire, derribaron tiendas, gritaron en un idioma áspero, lleno de maldiciones. Uno de ellos, alto con una cicatriz que le cruzaba la cara, agarró a un niño que no alcanzó a huir y lo levantó del suelo, riendo. «¿Dónde está el traidor apache?», gritó. «Sal o quemamos a este mocoso». Tazai apareció como un espectro entre el humo, no montado, no gritando, solo caminando, con su arco en mano, con los ojos negros como la noche sin luna. «Yo soy Tazai», dijo, con voz que no temblaba. «Suéltenlo. Él no tiene culpa». El hombre de la cicatriz escupió, arrojó al niño al suelo, sacó un revólver. «Por tu culpa mi hermano perdió una pierna. Por tu culpa mi rancho ardió. Hoy te devolvemos el favor». Y entró, no hacia Tazai, hacia Ayanna, que corría hacia el niño caído. El tiempo se detuvo. Tazai se movió como el viento, como el rayo, como el alma que se niega a perder lo que ama. Se lanzó frente a ella, el cuerpo entero como escudo, el pecho como muralla, grieta. La bala lo impactó en el hombro izquierdo, lo hizo girar, lo hizo caer de rodillas, pero no gritó, solo apretaba los dientes, y levantó su arco. Ahora rugió, y desde las colinas llovió fuego, flechas incendiarias, guerreros apaches ocultos entre las rocas. Cae él, el primero en disparar con una precisión que antes usaba para la traición, ahora para la redención. Los forasteros, sorprendidos, intentaron reagruparse, pero era tarde. El campamento se convirtió en un campo de batalla. Humo, gritos, caballos relinchando, fuego devorando tiendas. Ayanna con el niño en brazos corrió hacia Tazai. Él estaba de rodillas, la sangre empapando su túnica, el arco aún en mano. «No te muevas», gritó ella, arrodillándose a su lado. «No pienso moverme», dijo él, con una sonrisa torcida. «Solo, ayúdame a levantar el arco otra vez». Ella lo miró, llena de lágrimas, llena de rabia, llena de amor. No dijo: «Esta vez, yo peleo por ti», y tomó el cuchillo que él siempre llevaba en el cinto, el mismo que ella nos para liberarlo, y corrió, no como doncella, no como esposa, sino como guerrilla. Se acercó al hombre de la cicatriz que recargaba su rifle, gritando órdenes, con un movimiento rápido, silencioso, como el que aprendió cazando liebres en la cueva. Le cortó los tendones de la pierna trasera. El hombre aulló, cayó. Ella se colocó sobre él, el cuchillo en su garganta. «Diles que se vayan», ordenó, con voz de hielo, «o tu sangre regará nuestra tierra, y tu nombre será olvidado». El hombre, temblando, gritó a sus hombres: «Retirada, retirada». Los jinetes, ya diezmados, huyeron como ratas asustadas, dejando caballos, armas y orgullo. El silencio volvió, lento, doloroso, sagrado. Ayanna corrió de vuelta a Tazai. Él aún estaba de rodillas, pálido, pero sonreía. «¿Lo logramos?», preguntó, con la voz débil. «¿Lo logramos?», respondió ella, abrazándolo con fuerza, ignorando la sangre que manchaba su manto. «Te dije que donde tú caigas,
Yo estaré. Las mujeres llegaron corriendo, las ancianas con hierbas, los jóvenes con agua. Lo recostaron con cuidado. Aiyana no lo soltó, ni un segundo. Estúpido, murmuró, con lágrimas cayendo sobre su pecho. ¿Por qué siempre tienes que ser el héroe? Porque tú siempre serás mi razón, respondió él, con los ojos medio cerrados. Si te pierdo, no soy nada. Wicasa llegó con su bastón y sus cantos, aplicó pastas negras sobre la herida, murmuró palabras antiguas. El dolor disminuyó, la sangre se detuvo, pero no fue magia, fue amor. El amor que cura lo que el metal rompe. Esa noche, mientras el campamento se reconstruía entre cenizas y cantos de curación, Tazai, aún débil, tomó la mano de Aiyana frente a toda la tribu. Hoy no salvé vidas, dijo, con voz ronca pero firme. Hoy fui salvado, por ella, por ustedes, por los que creyeron que aún valía la pena luchar. Aiyana presionó su mano y habló. Hoy aprendimos que el amor no es solo caricias y susurros, es también sacrificio, es también coraje, es también derramada sangre por el otro. Miró a la tribu, a los niños, a las madres, a los guerreros. Que esto nunca se olvide, que cuando alguien diga no puedo, recordemos que sí se puede, que cuando alguien diga es imposible, recordemos que lo hicimos, juntos. Los tambores empezaron a sonar, lentos, sagrados, como un corazón que vuelve a latir, y bajo las estrellas, las mismas que los vieron huir, las mismas que los vieron besarse, las mismas que hoy los vieron luchar, Tazai y Aiyana, se abrazaron, no como supervivientes, sino como leyenda viva, porque el verdadero amor no teme a la muerte, la desafía, la enfrenta, y muchas veces la vence. El fuego ya no quemaba con furia, ahora ardía con memoria. Las cenizas del campamento atacado aún humeaban al amanecer, pero ya no olían una destrucción, olían a resurrección, un renacer, una promesa cumplida. Las mujeres barrían los restos con escobas de ramas, cantando canciones de sanación. Los niños, aún con los ojos brillantes de la batalla, ayudaron a reconstruir las tiendas, imitando a los guerreros con palos y mantas. Y los ancianos tejían la historia, con palabras, con gestos, con silencios que pesaban más que cualquier grito. Tazai se recuperaba lentamente. La herida en el hombro, aunque profunda, no había tocado el hueso. Gracias a los espíritus, ya tu mujer, dijo Wicasa, mientras aplicaba una nueva pasta de raíces negras y miel de cactus. Aiyana no se separó de su lado ni un instante. Dormía a su lado, comía a su lado. Hasta cuando tejía, lo hacía con una mano y con la otra sostenía la suya. No era debilidad, era devoción. Una tarde, cuando el sol empezaba a pintar el cielo de dorado y violeta, Tazai se levantó por primera vez sin ayuda. Caminó tambaleante hasta la colina que daba vista al valle. Aiyana lo siguió, en silencio como su sombra, o como su luz. Se sentaron, juntos, como tantas veces en la cueva. Pero ahora, no hay escondidos, ningún fugitivo, no condenados, libres. ¿Duelo?, preguntó ella acariciando su hombro vendado. Sí, respondió él, pero es un dolor bueno. El dolor de quien aún siente, de quien aún vive, de quien aún ama. Ella apoyó la cabeza en su hombro sano, cerró los ojos, escuchó su respiración, firme, constante, viva. ¿Te arrepientes?, preguntó en voz baja, de haberme salvado, de haberme elegido, de haber arriesgado todo por mí. Tazai giró su rostro hacia ella. Con una mano, levantó su barbilla. La miró, profundo, como si quisiera grabar su alma en la suya. Si tuviera 1000 vidas, las gastaría todas en salvarte. Si tuviera 1000 muertes, las enfrentaría todas por elegirte. Si el destino me diera a elegir de nuevo,
No cambiaría ni un paso, ni una lágrima, ni una herida. Hizo una pausa. Su voz se quebró apenas. Porque tú, Aiyana, no eres mi destino. Eres mi elección, mi hogar, mi paz, mi guerra, mi todo. Ella no respondió con palabras. Respondió con un beso. Lento, profundo, como un juramento sellado con el alma. Abajo, en el valle, la tribu los vio, sin curiosidad, con reverencia, con gratitud, con amor, porque ellos no eran solo una pareja, eran un símbolo, una promesa, una nueva ley. La choza que construyeron juntos, la primera hecha con sus propias manos, sin órdenes, sin miedo, se convirtió en una casa grande, de madera fuerte, de techo alto, de hogar siempre encendido. Y no solo para ellos, adoptaron niños, ninguno, sin 2, 7 niñas abandonadas por la sequía, pequeños que nadie quería, y que ellos amaron como si los hubieran parido las estrellas. Aiyana les enseñó a cantar, un tejer, un curar con hierbas, a escuchar el viento. Tazai les enseñó a cazar, un defensor, a respetar la tierra, a nunca rendirse. Y cuando los niños preguntaban, ¿por qué nos eligieron a nosotros?, ellos respondían, siempre juntos, porque el amor no elige a los perfectos, elige a los que necesitan ser amados. Y ustedes nos necesitaban tanto como nosotros los necesitábamos a ustedes. Llegó el día en que Tazai fue nombrado jefe de guerra y paz, el primero en la historia de la tribu en llevar ambos títulos. No por fuerza, por sabiduría, por equilibrio, por haber demostrado que la verdadera fuerza no está en el brazo que empuña la lanza, sino en el corazón que sabe cuándo no usarla. Aiyana, por su parte, se convirtió en consejera de las voces silenciosas, la primera mujer en tener asiento en el Consejo de Ancianos. No por herencia, por mérito, por coraje, por haber demostrado que la voz de una mujer puede mover montañas. Y cuando los jóvenes guerreros partían a la batalla, no gritaban por la gloria, gritaban por Tazai y Aiyana. Y cuando las jóvenes madres daban a luz, no pedían fuerza a los dioses antiguos, susurraban, que mi hijo tenga el coraje de Tazai y el corazón de Aiyana. Una noche, muchos años después, cuando sus cabellos ya tenían hebras plateadas y sus manos estaban marcadas por el tiempo y el trabajo, se sentaron otra vez en la misma colina, frente al mismo valle, bajo las mismas estrellas. Los niños, ahora jóvenes, fuertes, con sus propios hijos, jugaban abajo, riendo, corriendo, viviendo la paz que ellos les dieron. ¿Crees que lo logramos?, preguntó Aiyana, apoyando su cabeza en su hombro, como tantas veces. «Lograr qué», respondió él, con una sonrisa cansada dulce. «Cambiar el mundo». Tazai rió. Una risa suave, verdadera. «No cambiamos el mundo, mi amor, cambiamos nuestro mundo. Y a veces, eso es suficiente». Ella lo miró. Sus ojos, aunque arrugados por los años, aún brillaban como la primera noche en la cueva. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo? 10 centavos. Que nos dieron muerte, y elegimos vida. Nos dieron odio y elegimos amor. Nos dieron silencio, y elegimos cantar. Nos dieron cadenas, y las convertimos en abrazos. Tazai tomó su mano, la presionada, como el primer día, como siempre, y lo seguiríamos haciendo. 1000 veces más. Abajo, uno de los nietos, un niño de ojos brillantes y sonrisa traviesa, corrió hacia la colina, gritando, «Abuelo, abuela, la hoguera está lista, quieren que cuenten la historia de nuevo». Ellos se miraron, sonrieron, se levantaron, juntos, como siempre, y bajaron, porque esa noche, como todas las noches de luna llena, frente a toda la tribu, frente a los niños, frente a los ancianos que ya los veían como mito, ellos contaban su historia,
no como héroes, no como leyendas, sino como advertencia, como esperanza, como promesa. Érase una vez, empezaba Aiyana, con voz suave, envolvente, una joven que no tenía voz, hasta que decidió hablar, y un guerrero, continuaba Tazai con voz grave, cálida, que no tenía futuro, hasta que decidió amar. Y mientras las llamas danzaban, y los ojos de los niños brillaban con asombro, ellos tejían la historia una vez más, con cada palabra, con cada mirada, con cada pausa cargada de emoción, porque no era solo una historia, era una semilla, plantada en el corazón de cada quien que la escuchaba, una semilla que decía, nunca es tarde para elegir, nunca es tarde para amar, nunca es tarde para ser libre. Cuando los últimos niños se fueron a dormir, y el fuego se convirtió en brasas, Tazai y Aiyana se quedaron solos, sentados frente a las cenizas, como al principio, como siempre. ¿Crees que nos recordarán?, preguntó ella, en voz baja. No, respondió él, no nos recordarán, nos sentiremos, en cada niño que se atreva a soñar, en cada mujer que alce la voz, en cada guerrero que elija la paz, en cada amor que desafíe la muerte. Ella, molesta, cerró los ojos, apoyó su cabeza en su hombro. Entonces, valió la pena, siempre valió la pena, susurró él, besando su frente. Desde el primer ayúdame, hasta este último suspiro, y bajo el manto de estrellas, las mismas que los vieron nacer, los vieron luchar, los vieron luchar, los vieron amar, dos almas que el mundo quiso destruir, descansaron, no como víctimas, no como supervivientes, sino como uno, como hogar, como leyenda eterna, se convierte en brisa, en canto, en hoguera que nunca se apaga, en historia que nunca se olvida.